distinguimos de este tiempo maravilloso que es el tiempo que pasamos en la presencia del Señor y vernos después de algún tiempo y saber que seguimos perseverando en el nombre glorioso de Jesucristo. Agradezco a Dios la invitación de poder estar en compañía de cada uno de ustedes y también en esta enorme responsabilidad de predicar la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios y están amables mis amados hermanos. Evangelio según San Juan, el capítulo número 14, el verso 15 al 18. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 18. Alabanzas al Señor. Vamos a hablar en esta noche sobre la renovación que puede producir en nosotros el Espíritu Santo del Señor. Amén. San Juan 14:15, acérquese a un cristiano para que lea la palabra del Señor. Amén. Leamos juntos, a ver, acompáñenme a leer juntos del verso 15 al verso 18, todos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién tiene una alabanza para el Señor esta hora? Todo el mundo decimos, siéntese por favor y salude al menos a 4 que tenga a su alrededor. A ver, salude que está a su alrededor. Recibe la bendición. Bueno, aleluya. Nos sentimos en familia, ¿sí, mi hermano? Así vengamos de otro distrito. Estamos en toda la frontera, ¿sí o no? Distrito 9, Manrique, Aranjuez, distrito 22. El hermano que me trajo taxista, decía, hermano, ¿dónde estamos? Estamos en la iglesia del Señor, hermano. Eso es algo administrativo de los distritos, pero saber que es el mismo pueblo del Señor, ¿sí? Y juntos adoramos, exaltamos y bendecimos el mismo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, este pasaje es un pasaje bien importante de la palabra del Señor y nos está mostrando el propósito que tiene el Señor con la vida de cada uno de nosotros. El panorama que allí se está presentando en San Juan capítulo 14 es el panorama de lo que iba a ser nuestra vida cristiana con la ayuda del Señor. Porque es imposible entonces, hermano, nosotros poder llevar una vida cristiana sin la presencia maravillosa del Señor. Hablaba en estos días con un universitario al cual estaba compartiendo la palabra y el muchacho me decía, pastor, es que yo no puedo creer en la Biblia porque la Biblia es muy idealista. Yo le decía, ¿cómo así que muy idealista? Coloca metas y propósitos muy elevados, los cuales el hombre es incapaz de conseguir y de alcanzar. Y yo le decía, desde tu punto de vista tienes razón, porque si el Evangelio es procurar ser santos con nuestras propias fuerzas, si el Evangelio es llegar a ser perfecto con nuestras propias fuerzas, tienes razón, es idealista y es imposible. Pero yo te presento un evangelio que puede ser idealista, pero que es Dios obrando en la vida de nosotros. Y no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que da el Espíritu del Señor. Y con las fuerzas las da el Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alguien le cree esta noche, alabanzas al nombre del Señor. Tengan una alabanza al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Y por eso, mis amados hermanos, les quiero hablar de lo que el Señor quiere plantearle aquí. El Señor está hablando de algo muy importante llamado el Espíritu Santo, y aquí lo llama el otro Consolador.
¿Quién será el otro consolador? Mientras Jesús habla, vienen a la mente de los discípulos y de los oyentes de aquella disertación una cantidad de imágenes que proceden de la definición de la palabra consolador. Primero, para recibir ese consolador hay que amarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no puede amar lo que no conoce. ¿Sí o no? Amamos lo que conocemos. ¿Alguien esta noche aquí conoce quién es el verdadero? Estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí amamos a Jesucristo. Aquí amamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando el Señor dice guardar sus mandamientos, es estar atento a su voz, estar atento a su palabra. Cuando el Señor llama a Israel, Deuteronomio 6 le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ese oír no es simplemente sentarse y escuchar una buena enseñanza, escuchar una porción de la palabra, leer una porción, no. El oír de Dios va de la mano con el obedecer. El estar atento a la palabra de Dios es oír, prestar atención y poner por obra, atender, prestar atención y practicar la palabra. Eso está diciendo el Señor aquí: si me aman, guarden mis mandamientos, vivan mi palabra, porque mi palabra es lámpara a los pies, porque mi palabra es luz en el camino, porque mi palabra es pan, porque mi palabra es agua, porque mi palabra es fuego, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que nos vivifica. Los cielos y la tierra fueron creados por medio de la palabra y nosotros somos renovados por la poderosa palabra de Jesucristo el Señor. Si me aman, guardar mi mandamiento, yo oraré al Padre, dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si le preguntáramos a una persona de los testigos ruselistas, testigos de Jehová, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la definición de ellos del Espíritu Santo? La fuerza activa de Dios. En otras palabras, no, eso no existe. En la primera obra donde yo serví al Señor ya hace 16 años, en Hispania, Antioquia, suroeste antioqueño, tuve un debate muy grande y una persecución grande por las personas de esta organización, porque ellos decían: hubo un momento muy especial de la obra del Espíritu Santo, orando en la iglesia, llenando a los adolescentes del Espíritu Santo, cambiando vidas, sanidades, milagros, cosas poderosas, y el mensaje de ellos era decir: eso es del diablo. Es que el Espíritu Santo ya no sana, es que el Espíritu Santo ya no puede hacer esas cosas, esos milagros los hace el diablo. Tremendo, ¿cierto, hermano? Como están de cegados, como están de perdidos. Pero usted y yo tenemos que decir: el Espíritu Santo no es la fuerza activa, el Espíritu Santo ya dejó de hacer milagros. Es que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a adorar a Dios esta noche. Vamos a los que vienen a adorar a Dios. Alguien que aplaude ese nombre esta noche. Y que adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor. ¿Cómo será de grande el Espíritu Santo que dice: no os dejaré huérfanos? Él es el Padre. Él es el Hijo. Él es el Espíritu Santo. Él es todo en todos y por todos. A Él sea la gloria. Cuando Jesús utiliza la palabra consolador, utiliza una palabra griega que se denomina parakletos.
Paracletos. Ese es el término original de la palabra consolador. Paracletos. ¿Y qué es paracletos? Significa llamar junto a sí. Llamar junto a sí. Llamar a alguien en un momento determinado porque es el especialista. Llamar a la persona indicada en el momento indicado porque es el especialista. Si usted tuviera un problema pulmonar, ¿a quién le deben remitir? ¿Cómo se llama el experto o el doctor de los pulmones? El neumólogo. Si usted entonces tiene a su bebé de brazos enfermo, ¿lo va a llevar donde quién? Donde el pediatra, ¿cierto? Siempre habrá una persona indicada, veterinario, no, con eso. Aquí llama al niño de brazo al veterinario, no. Bueno, sí, puede ser el bebé de la vaca, entonces ya. Y la culpa fue de la vaca, bueno. Eso es lo que significa consolador, paracleto, llamar junto a sí. La primera imagen que tienen los discípulos, aquellos que están escuchando a Jesús, es paracletos, significa número uno, pedir asistencia médica, ayuda médica cuando se está moribundo, cuando se está muriendo. La palabra del Señor nos muestra un pasaje bien interesante. Jesús dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Importante eso. Jerusalén está en una pequeña colina, y para subir a Jerusalén se sube por unas gradas. Subir a Jerusalén significaba ir al lugar santo, al templo. Jerusalén representa lo sagrado. Subir a Jerusalén es subir ¿qué? Es estar buscando ¿qué? Estar buscando lo sagrado, estar buscando lo de Dios, estar buscando la presencia de Dios. Usted lee algunos salmos, se dice salmos graduales. ¿Por qué graduales? Porque los cantaban mientras subían esas gradas, esas escalas, esos escalones para ir a Jerusalén. ¿Qué significa entonces subir a Jerusalén? Significa buscar a Dios, ¿cierto? Acercarse a Dios. ¿Qué significará entonces descender de Jerusalén? Si ascender o subir a Jerusalén es acercarse a Dios, ¿qué significará descender de Jerusalén? Separarse, alejarse de Dios. Buen punto es, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Ya saben los que están oyendo, se está separando de Dios, se está alejando de lo santo, se está alejando de lo sagrado. ¿Y cuál es el camino que elige? ¿Rumbo hacia dónde iba? A Jericó. Los de esa época sabían que el camino más peligroso, el camino de los ladrones, de los atracadores, de los malévolos, era el camino de Jericó. Cierto que en nuestros barrios durante algún tiempo hay calles, hay cuadras, hay zonas que son mal valoradas, que son entonces señaladas como peligrosas. No se meta por ahí, no vaya por ahí a estas zonas, ¿cierto? Hay zonas que han sido determinadas así, y muchos las conocen, y la mayoría en los barrios las saben. Pero en este caso, los oyentes saben que ir a Jericó es coger el camino ¿qué? El camino peligroso. Hermano, cuando uno deja de buscar a Dios, uno siempre elige los caminos peligrosos. Yo creo que lo mejor que usted y yo podemos hacer es no descender del monte de Dios, no descender de Jerusalén, no alejarnos de Dios. Yo creo que esta noche estamos aquí y usted ha venido porque hay un deseo de acercarse más a Dios, de buscar más a Dios, de servirlo grandemente, de que Dios obre con gran poder. Por obvias razones, desciende de Jerusalén por el camino a Jericó y vienen los ladrones. Lo atraparon, lo atracaron y lo dejaron casi como ¿qué? Casi como muerto, moribundo. Dice la palabra del Señor que vino un sacerdote. Los sacerdotes no pueden acercarse a los cadáveres según sus leyes, según su normatividad. Y viendo el sacerdote al moribundo, ¿qué dice la Biblia? Que el sacerdote ¿qué? Pasó de largo. Luego vino un levita, también de la familia de los sacerdotes. No se puede acercar al cadáver del moribundo, tuvo que pasar de largo. Pero ahora viene un samaritano. ¿Qué es samaritano para los judíos? ¿Qué representa un samaritano para los judíos? Enemigo. Recuerden San Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿cómo le dice a Jesús? Judíos y samaritanos
no la llevamos bien, no nos tratamos bien. Siento que hay gente con la cual uno no es capaz de entenderse. Bueno, eso pasa en otros planetas, aquí eso no pasa. ¿Cierto? Hay supervisores o patrones como difíciles de entenderlos, ¿o no? Hay vecinos difíciles de entender, ¿o no? Hay suegras difíciles de amar. Yo amo mucho a mi suegra. Que Dios bendiga a mi suegra. La quiero, pero bien lejos. Una bendición. Hermana, yo molesto mucho a la suegra. Hay gente que creerá que yo tengo mala relación con la suegra. Y la hermana Dora es una gran mujer, es una mujer que es una segunda madre. Pero es por esa manera que han desprestigiado la relación entonces con la suegra. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Será que esta noche puede aquí haber alguien que no se la esté llevando muy bien con Dios? Uy, toqué un callo, ¿qué? Hermano, eso nos puede pasar. Es posible que en nuestra vida cristiana hayan momentos donde nosotros estemos andando en desobediencia, que no estemos viviendo tan íntegramente como Dios quiere que vivamos, que nos estamos alejando, que estamos metiéndonos por caminos peligrosos, que estamos tomando decisiones incorrectas, situaciones que no nos convienen, situaciones que nos hacen daño. Pero ¿no le parece muy hermoso el Señor? La Biblia dice que vino el samaritano, se acercó, ungió sus heridas, lo tomó en sus hombros, lo llevó al mesón hospital del pueblo, le entregó la tarjeta de crédito, dijo, todo lo que gaste, cárgalo a mi cuenta, que cuando yo venga voy a pagar por él. ¿Sabe a quién representa ese samaritano? Ese samaritano representa a Jesucristo, representa al Señor, representa al Dios Todopoderoso. A él la gloria, a él la gloria, a él la gloria, a él la gloria. Ayúdenme esta noche. ¿De dónde descendió ese hombre? ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Acercarse a Dios. Dios. Acercarse. El hombre aquel se quiso alejar de Dios. ¿Y quién fue el que vino a socorrerlo? Aunque nosotros quisiéramos alejarnos de Dios, hay uno que no se aleja de nosotros. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, alábelo esta noche, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque nosotros nos separemos, el número nunca nos abandona. Él es bueno y como siempre es su misericordia. Oiga, ya entiendo por qué Pablo decía, ¿cierto? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No hay otro como Jesucristo. No hay otro Dios como el Dios nuestro. No hay otro tan grande, tan poderoso, tan sublime como el Dios eterno. ¿Qué es entonces Paracletos? ¿Qué es el Consolador? Ese moribundo que nadie quiso ayudarle, ese moribundo que nadie podía ayudarle, vino uno con el cual no se llevaba muy bien, vino uno con el cual no se trataba muy bien, un samaritano vino y lo ayudó, lo ungió, es decir, tomó una especie aromática, un ungüento especial para las heridas, para que la herida no se infecte, para que pueda sanar lo más pronto posible, lo llevó al lugar indicado para que fuera restablecido, y no importa la cuenta, no importa lo que costara, había uno que lo iba a pagar todo. Hermano, nosotros nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones erróneas, el mundo nos ha pagado mal, hemos cometido errores, el mundo nos ha herido, pero por muy grave que sea la herida, por muy difícil que sea la situación, aquel uno que tiene la salida y la solución a cualquier problema que usted y yo podamos tener. Es posible que alguien piense en esta noche, ya no hay salida, ya no hay forma de salir adelante, ya la embarré, ya no hay forma de cambiar estas cosas,
ya me equivoqué. No, hermano. Cuando usted piensa así, usted está desconfiando de la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios todavía quiere hacer muchas cosas en su vida. Esta noche Él vino con una redoma, con una vasija llena de aceite para sanar heridas, para ungir heridas, para renovar las fuerzas. Si alguno se le agotaron las fuerzas, si alguno lo ve todo perdido, aquí hay uno que hace nuevas todas las cosas. Se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. A su nombre gloria, a su nombre sea la gloria. Nuestro Dios es un médico tan poderoso, hermano. Yo no sé si les compartí hace 2 años un accidente que tuvo mi papá. Mi papá es un hombre muy religioso, o era un hombre muy religioso. Yo procedo de una familia muy religiosa. Por decirles que por parte de mi papá yo tengo un tío que es sacerdote, el párroco de Versalles yendo para Santa Bárbara, la madre superiora de Santa Bárbara, la madre superiora de Santa Fe Antioquia, es la tía mía, la rectora de las Carmelitas de Sabaneta, rectora del Colegio Carmelita de Sabaneta, es prima mía. Otras 2 primas de mi papá son madres superiores ya retiradas en clausuras que se les dice, están en retiros o en conventos o monasterios, no pueden salir porque ya van a pasar sus últimos días en clausura, así se les llama. Es decir, que en la familia hay como 5 monjas, un sacerdote y un pastor. Hermano querido, y mi papá es de esa línea pues tan religiosa. Y yo hablarle del evangelio a mi papá era ofenderlo. Papá aborrecía el evangelio. Y por aborrecer el evangelio me aborrecía a mí. Duro, pero por el Señor lo supera uno lo que sea. Pero hace 2 años mi papá sufrió un accidente y lo declararon muerto. Y obviamente acudimos en el momento que prácticamente lo iban a desconectar, que no había nada que hacer por él, decían los médicos, que tenía una severa hemorragia interna, y esa hemorragia interna en su cabeza le estaba haciendo morir todos los impulsos y todas las órdenes del cerebro. El doctor me explicaba, la parte del cerebro que se llena de sangre, esa parte se muere. ¿Qué quiere decir? Sí, su papá ya perdió la movilidad, no es capaz de caminar. Su papá está perdiendo la memoria, no reconoce nada. Su papá ya no tiene control de esfínteres, y eso estaba pasando, se estaba muriendo. La presión iba como en 250, eso para arriba. No podemos hacer nada. ¿No puedo entrar? Bueno, ya es bajo su responsabilidad. Y en ese estado de inconsciencia yo le dije, papá, si me escucha, recuerde que yo tengo un Dios muy grande y poderoso. Y si usted quiere, yo oro por usted y Dios lo puede salvar. Y Dios lo puede sanar. Hermano, él me entendió porque levantó su mano. Oramos, invocamos el nombre de Jesús. Hermano, para la honra y gloria del Señor, Dios lo sanó. De un momento a otro comenzó a descender la presión, comenzó a descender. Los signos vitales comenzaron a reaccionar. En el hospital de Itagüí, donde fue recluido, no es de tercer nivel, no había forma de atenderlo. Lo remitieron aquí a la León 13. Y en la León 13 llegaron de una tomografía. ¿Qué es lo que tiene? Una hemorragia interna. Le hicieron la tomografía. Vino el resultado de Itagüí. Y me decía, ¿qué fue lo que pasó, muchacho? La tomografía de Itagüí muestra una hemorragia. Pero la nueva tomografía no muestra ninguna hemorragia. El médico dijo, aquí pasó algo porque sí veo que hay algunos coágulos de sangre que ya habían salido. Pero su papá tiene que ser operado porque hay que retirarle urgente esos coágulos. Yo, hágale doctor, bien pueda. Firmar porque es un anciano de 72 años, tocarle el cerebro, la cabeza, no es nada fácil. Y recuerdo mucho ese día, hermano. Él ya tenía lucidez, lo operaron, le fue muy bien en la operación, pero duró 24 horas con un drenaje, una agujota aquí en la cabeza, hermano.
Él no se podía mover y del desespero él quería arrancarse, tenía que estar permanente con él, porque había que eliminar toda la sangre que quedó. Algunas la pudieron extraer, pero la que quedó salió por el drenaje. Mientras eso él me decía, mijo, hábleme de la palabra. Amén, amén, amén. Hábleme de la Biblia, yo, dándole Biblia. Y él feliz, y lloraba. Y me dijo, yo, todo lo que desprecie, esto es maravilloso, eso es glorioso. Eso es una maravilla. Y en un momento de esos, hermanos, llegó toda la legión. El tío sacerdote, las monjas, las que pueden salir de la clausura no fueron. Y vinieron con refuerzo. El capellán de la León 13. Y el tío mío dice, Andrés, tiene un vozarrón, Andrés, retírate, que vamos a celebrar la Eucaristía. Eso ni quita ni pone, no vamos a poner a discutir ahí. Cuando se prepararon para su indumentaria, sus cositas, cuando Daniel, se llama mi papá, recibe la gracia de Dios, mi papá, un momentico, ya no más. ¿Cómo? ¿Cómo así que no más? Digo el tío. ¿Qué pasó? ¿Le lavaron el cerebro? No, me lo operaron. ¿Qué pasó, Dios? El tío sacerdote se llama Alirio. Alirio. 72 años católico. Y yo nunca había vivido lo que he vivido. El Dios de mi hijo tiene tanto poder que me levantó de la muerte. Ay, hermano, eso fue impactante. La mirada y el gesto que me hizo el tío ni se lo imagina. Pero papá, ¿usted por qué? Dijo, ya, si Dios me saca de esta clínica, lo primero que hago es ir al culto. Yo llevaba 20 años en la iglesia, 15 años de pastor y nunca había ido a un culto. Nunca. ¿Seguro, papá? Seguro. Hermano, y así fue. Yo, ahí está viendo, el que más cerquita, no, yo voy a Manrique, usted es pastor. Sea como sea, ya le llego. Salió al tiempo, y llegó ese domingo que él dijo que iba a ir. 10 de la mañana empezó el culto y mi papá por ningún lado. Cuando iba a empezar a predicar allá en la puerta, se vio un señor con una gorrita, porque la cicatriz era impresionante, se la tapaba, le crecía cabellito ahí, los puntos estaban ahí. Y él decía, quiero hacerme adelante. No, señor, no hay puesto. Los hermanos no sabían quién era él. La iglesia sí oraba por él, pero algunos hermanos me llevaron cuidándolo, fueron a visitarlo, pero el hermano que estaba vigilante ahí no sabía quién era él. Me dice, no, yo soy el papá del pastor. ¿Cómo? Adelante lo trajeron. Y ese día, hermano, mi papá, un hombre recio, malaclasudo, temperamental, ese día le entregó la vida al Señor y lloraba en un altar como un niño chiquito. Yo lloraba encima de él más, hermano. Impresionante. ¿Sabe el regalo del Señor? El pasado 27 de diciembre en la iglesia central de Itagüí tuve el privilegio de bautizar a mi papá y a mi mamá. A él será la gloria. Un aplauso al Señor. Y uno me dice mi mamá que todas las noches a las 2 de la madrugada se levanta y se ora. Eso, se volvió un intercesor y un tremendo. A las 2 de la mañana está en la sala clamando y orando y orando. Pero mi mamá lo notó en estos días un poco depresivo, porque mi mamá se hacía con él a orar también y que insistía mucho en la oración. Ay, Señor, perdón. Ay, Señor, perdón. Entonces mi mamá inquieta me dijo eso, y yo hablando con él, yo, papá,
¿Cómo estás? Bien, hijo, en el Señor. Dios es grande, Dios es poderoso. Yo, papá, mi mamá dice que estás pidiendo mucho perdón. Digo, es que sinceramente yo no puedo creer que Dios me haya perdonado. Yo como fui de malo, como los traté de mal a usted, a su mamá, yo como fui de mal papá, de mal esposo, como fui de reacio, como le insultaba a usted por el león. Y yo, papá, crea que ya Dios perdonó. Tengo una mejor noticia. El Señor perdona y olvida. Cuando usted dice, Señor, perdóname, ese borracho que eres, dice, ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo de eso. Ese hombre murió. Ese hombre ya no existe. Hoy usted es nueva criatura. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque mi Cristo renueva. Porque mi Cristo hace nuevas todas las cosas. Porque Dios lo hace. Yo le digo, papá, ¿sabe qué? Dios lo perdonó y olvidó. Nosotros lo perdonamos. Ahora perdónese usted y mire para adelante, porque lo que le tiene el Señor a usted son bendiciones, son triunfos. Dios es poderoso y Dios es glorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien que pensará esta noche que no hay salida, alguien pensará esta noche que no hay solución, alguien dirá, ya no tengo cómo salir de esta forma, de esta condición, alguien dirá, ya no hay nada que hacer en mi hogar, alguien dirá, ya no hay nada que hacer con mi hijo, con mi hija, con mis padres, ya no hay nada que hacer con mi vida. De pronto tú no tienes nada que hacer contigo mismo o con esa situación, pero aquí hay uno, aquí y ahora, que tiene algo para hacer en tu situación. Alguien que puede hacer algo con tu vida, alguien que puede darte una acción, alguien que puede renovarte, alguien que puede destruir todo lo que impida que tú vuelvas a ser lo que eras, lo que has podido hacer. Eres querido esta noche, eres querido esta noche. Alguien que alabarlo, alguien que lo está sintiendo, alguien que me conoce que eres querido esta noche y me lo doy, alguien que me conoce que eres querido y me lo doy. Hay poder en el nombre de Jesús. Para que entonces llamar a un médico experto. Hoy hay en las iglesias gente herida, con el alma herida. Hoy hay gente en las iglesias que sufre silenciosamente. Qué pena que diga el pastor, que yo, diácono, tenga este problema. Qué pena que digan que yo, la de las Dorcas. Hoy la gente prefiere sufrir sola. Y esas enfermedades, esos dolores en el alma lo carcomen a uno, lo acaban. Por eso encontramos gente en las iglesias con odios, con amarguras, insatisfechos, tristes, melancólicos, frustrados. Porque en lo profundo del alma están heridos. Las cosas de pronto no te salieron bien. De pronto te descuidaste y comenzaste a descender del monte y dejar a Dios. Tomaste malas decisiones. ¿Usted sabía que el 20% de la población de Colombia sufre de depresión? Y que ha pensado en el suicidio como una salida de sus problemas. Y yo le tengo una noticia, y eso no es solamente inconverso. Con dolor en el alma se lo digo, mi hija como pastor sabe. Hay hermanos en la iglesia que están en depresión, que han pensado salir de su hogar, acabar hasta con su propia vida, porque la presión de este mundo, porque los errores, porque los dolores internos lo tienen agobiado, angustiado y derrotado. Pero aquí y ahora hay uno que no va a pasar de largo.
Hay uno que te conoce. Hay uno que conoce tu lucha. Hay uno que conoce tus problemas. Hermano, yo no sé si usted comparta lo que le voy a decir esta noche, pero yo creo que el Señor me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco a mí. Porque uno a veces dice, yo no soy así, yo no actúo así, yo no pienso así. Hay hermanos que a veces dicen, hermano, pero yo no sé qué me pasó, yo no soy así, me desconozco. Hermana, yo no soy así, yo me desconozco. A veces reaccionamos y nosotros mismos nos desconocemos, pero esta noche que hay uno que nos conoce mejor que a nosotros mismos, y Él tiene la unción, Él tiene el poder, Él tiene la medicina, Él tiene la manera de renovar tus fuerzas, de ayudarte, de sanarte. Esta noche hay uno que dice, mi espíritu, mi presencia está contigo y te daré descanso. Hay una invitación del Señor esta noche, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces no nos renovamos espiritualmente porque venimos, estamos en la iglesia, nos sentimos muy bien, pero al salir de acá siguen los mismos problemas, siguen las mismas dificultades. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia y recibes tremenda bendición, pero ese problema en la casa sigue el mismo? Y sigue siendo el mismo. Esas dificultades personales siguen siendo las mismas. Deja que Dios opere esta noche en ese problema. Deja que Dios opere. Y si te toca enfrentar nuevamente a ese adversario, esa dificultad, vas a ir con fuerzas nuevas. Y le vas a decir, como dijo el Señor a Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quisiera esta noche que el Señor se acercara y lo tocara. Colóquese sobre sus pies, hermano. Y yo quiero orar en esta noche por un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. Esta noche quiero venir a la presencia de Dios a desahogarse. Quiero invitarlo que iniciemos esta semana de renovación con eso. Desahoguémonos. Sincerémonos. No le obliguemos nada al Señor. Digámosle a Él lo que sentimos. Abra su corazón, hermano, abra su pureza. Si oyes con su voz, no endurezcáis tu corazón. El que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que la aprobará de los recursos. No recibe más nada de Jerusalén. Todo el padre tirado las escalas. Todo el que no hay más de posiciones. El Señor está seguro. Alguien te quiere tocar. Jesús a nadie maltrató. Jesús a nadie el cuidado de mí, el asqueroso. Tus bendiciones tu hermano de todo. Alguien que no son tan insignificantes de Dios te da para Dios. Pero
Porque tú amas la verdad íntimo. Grazie.